Bueno, como sabemos, la FARO es la mitad estrella, la FARO 10 es la mitad estrella. La FARO es la mitad estrella y la idea es repasar un poco qué contiene y aparte también al final hacerles un poco de levantar un poco la vista y ver en el futuro qué líneas de investigación estamos siguiendo, que luego eso se termina traduciendo en nuevas funcionalidades en el producto. De manera de organizar un poco lo que les queríamos presentar de la FARO, lo dividimos en 3 secciones. Todo lo relacionado a User Experience, que es una línea de trabajo constante que siempre hemos tenido. También luego algunas funcionalidades destacadas. Y por último, terminar el recorrido con las mejoras que tenemos relacionadas a lo que es el análisis de información, que traemos novedades y creemos que van a estar contentos por esas novedades. Empezando por la User Experience, como les comentaba, es una línea constante que siempre la tenemos presente. Ya desde la primera versión de la FARO dimos un salto cualitativo en esa línea y versión a versión seguimos trabajando, seguimos incorporando mejoras, seguimos incorporando funcionalidades para hacer K2B más usable. Dentro de todo lo que es User Experience es muy abarcativo y la idea ahora es traerles, centrarme en lo que es la eficiencia. Por eficiencia, todos nos podemos imaginar a qué nos referimos. El User Experience, eficiencia, es que el usuario pueda realizar su objetivo en K2B de la manera, con el menor esfuerzo posible. ¿Bien? Dentro de eso, por ejemplo, K2B eso se ve reflejado en la cantidad de pantallas por las que tiene que pasar un usuario para empresa una transacción de negocio, la cantidad de información que K2B le pide y demás. Y vinculado a eso, otro escenario donde es importante ser eficiente y sobre todo el esfuerzo del usuario sea menor es cuando tiene que ingresar en K2B mucha información. Por mucha información, por ejemplo, ahora contamos con la carga de, cuando tenemos un movimiento de stock con muchos ítems, por ejemplo, el escenario es, Daniela les comentaba, por ejemplo, que estamos en un banco, bueno, ese banco maneja tarjetas de crédito, los plásticos de las tarjetas de crédito son ítems, es un producto serializable, y reciben miles de esos productos en una misma recepción. Entonces es impensable que el usuario ingrese digitalmente, digite uno a uno los códigos de los ítems. Entonces para eso lo que hicimos fue incorporar la posibilidad de realizar la carga por planilla de toda esa información. Entonces acá tenemos básicamente en todas las cargas por planilla, primero siempre estamos ofreciendo poder bajar el formato para que después el usuario la pueda ingresar. Ahí ya está la planilla cargada, solo con seleccionar el archivo y darle cargar, ya todos esos sitios, en este caso eran 10, pero estamos pensando en esto puede llegar a ser miles, y con 2 o 3 pasos ya está el movimiento pronto para ser confirmado. Esto claramente muestra la eficiencia en estos escenarios. ¿Bien? Otra línea también que trabajamos en la usabilidad es relacionar la flexibilidad de los procesos. ¿A qué nos referimos con eso? Es poder, por ejemplo, modificar alguna información durante el proceso que se da en cada vez. En este caso, por ejemplo, en un pedido de compra, hay veces que las autorizaciones demoran, puede ser pedido, puede ser documento comercial, o sea, el que fuere, las autorizaciones demoran y la organización lo que quiere hacer es modificar esa fecha original que se había, esa fecha valor que originalmente se había cargado, poderla modificar en el momento de la autorización para hacer algo más alineado al tiempo que está ocurriendo la transacción. Entonces, a partir de ahora, podemos, siempre y cuando no se hayan hecho las imputaciones y demás, podemos editar la fecha valor en las autorizaciones. Esto siempre con permisos y demás. Entonces, si alguna organización no opera de esta manera, es solo no configurar esta funcionalidad. Agregamos también más flexibilidad, por ejemplo, en todo lo que es vueltas atrás. Tenemos la devolución de las transferencias de stock, en donde sin importar en qué paso está la transferencia, ya sea en tránsito a destino o en destino, se pueden desandar esos pasos para que la mercadería vuelva al origen. Y también, de nuevo, pensando en usabilidad, pensando en mejorar la experiencia de ustedes. De nuevo, también hay
Podemos editar información en lo que es el proceso. Nosotros a veces que cuando uno ingresa un contrato no sabe qué centro de almacenaje va a recibir esa mercadería. Entonces, en el momento de la ejecución del contrato, es posible editar ese centro de almacenaje, ya que en ese momento es donde se tiene la información. Y después también, la usabilidad también de K2B, nos centramos mucho en lo que son las búsquedas, de forma de que nuestros usuarios encuentren la información que buscan de la forma más eficiente y más eficaz posible. ¿Bien? En este caso, la idea es hacer un repaso de cómo funcionan los filtros, en mínimo repaso de cómo funcionan los filtros en Maparo. Hay algunas que ya han incorporado en versiones anteriores y después algunas características que incorporamos en esta versión. Usé esta pantalla de K2B, pero puede ser en todas las pantallas similares de K2B, donde se muestran listas de transacciones. Estos filtros operan de la misma manera. Para los que no conocen, creo que hay muchos que no conocen porque veo que hay caras de... los movimientos SIF son los movimientos que se generan en K2B y estos son los que K2B genera para integrarse al sistema de presupuesto estatal en Uruguay. Entonces, lo que tenemos acá son todos los movimientos, están todos los movimientos que pueden estar por enviarse o ya enviados. ¿Bien? Entonces, hoy en K2B tenemos, en todas las pantallas tenemos el filtro genérico, donde con solo digitar filtra por las columnas de la pantalla. En este caso sería el número de afectación 1017 que encontró. También podemos ordenar por columna. No solo tenemos el filtro genérico, sino también tenemos la posibilidad de filtros estructurados. Vamos a ver. Filtros estructurados también permiten la posibilidad de seleccionar más un valor. Y de esta manera, en realidad, con toda esta potencia de filtros y en búsquedas, facilitamos que el usuario encuentre la información de manera posible y presentársela acorde a lo que necesita. Por ejemplo, con el tema de los órdenes y demás, hay veces que es importante. También tenemos la posibilidad de con respecto a la personalización, es qué columnas queremos ver en la pantalla. Esto ya lo teníamos en versiones anteriores. Y en esta versión lo que incorporamos fue la posibilidad de movilizar los títulos. Por ejemplo, hay usuarios que les gusta scrollear en la pantalla, no tanto paginar, entonces se da esta posibilidad en donde tienen muchas filas por página y para poder tener el contexto de esas filas de a qué información se refiere, tenemos la posibilidad de movilizar los filtros. Perdón, los títulos. Bien. También en esta versión lo que habíamos incorporado es que los filtros están como etiquetas, de forma de poderlos eliminar fácilmente, sin necesidad de entrar en la sección de filtros para poder borrarlos. En fin, creemos que con todo esto les estamos ofreciendo búsquedas muy potentes en K2B. No nos quedamos acá, nunca nos sentimos satisfechos, siempre estamos pensando en qué oportunidades de mejora encontramos, y algunas de esos vamos a mostrar algunas investigaciones que estuvimos haciendo para poder incorporarlo en el corto plazo en una nueva versión. Bien, y ahora pasemos un poco a funcionalidades destacadas. Estas obviamente no son todas las funcionalidades incorporadas en la 10, sino algunas que elegimos para mostrarles, y la idea es comenzar con el módulo de importaciones. Nosotros en versiones anteriores tenemos importaciones en K2B y lo que hicimos en esta versión fue una reestructuración pensando en la usabilidad del usuario y la evolución del módulo también. Bien. El objetivo de la reestructura es que, de nuevo, el usuario pase por la menor cantidad de pantallas, que pida la menor información posible. Acá vemos cómo se ve una importación, en donde vemos los datos relevantes siempre a la vista del usuario, cuál es el importar por el cual está ocurriendo esta importación, los productos importados. Después, las importaciones no solo tienen los costos de la mercadería, sino también los costos vinculados a la importación en sí. Y en esta sección de costos se ve la parte de los productos y la parte, por ejemplo, en este caso, del seguro internacional, porque monto fue. Relacionado a estos costos, siempre hay facturas en las cuales ocurrieron, y las tenemos siempre a un clic de distancia para poder hacer el seguimiento. En este caso vemos que, por ejemplo, la factura todavía aún no ha sido pagada. También una importación puede requerir trámites y demás, y todo ese seguimiento de esos trámites se puede hacer en esta sección de obligaciones de gestión. En este caso, por ejemplo, era una homologación.
Aparte de los costos por producto, con los costos de la mercadería por producto, tenemos también la vista global de los costos de toda la importación. En definitiva, el objetivo siempre fue que en una misma pantalla poder tener el control absoluto de lo que sucedió y lo que está por suceder con la importación, de manera que el usuario esté en control de la misma. Seguimos en la línea de compras. En Uruguay hay organismos que están obligados a estar integrados a CICE, perdón, no integrados a CICE, sino cargar toda su compra en CICE, y los que operan en K2B, directamente lo que hace K2B es operan solo en K2B y eso es enviado a CICE mediante el módulo de integración a CICE. Lo que sucede es que dentro de ese proceso de compra hay una tarea que la realizan los proveedores, que es ingresar las ofertas. Bien, entonces lo que hace K2B es importar esas ofertas a K2B al proceso de compra. Entonces, cuando el proveedor ingresa esa oferta en CICE, cuando estamos en el escenario de compras plurianuales, que la compra excede un año fiscal, lo que sucede es que el proveedor ingresa el montón de la cantidad global sin distribuirlo en fechas. Entonces, en versiones anteriores, lo que pasaba era que el usuario de compras era el encargado de hacer la apertura en las fechas necesarias, acorde a lo que posteriormente se iba a gestionar de esa compra y también la imputación presupuestal, cómo iba a suceder. Entonces, lo que incorporamos ahora en esta versión fue que en el momento de cargar las ofertas de CICE, utilizando la información que ingresó el usuario de compras en el pedido y la información que usó el proveedor, que ingresó el proveedor en la oferta, se establece ya la apertura en las distintas fechas de entrega y las cantidades para cada una de esas fechas. Creemos que esta funcionalidad va a ser muy útil para todos nuestros usuarios compradores que antes tenían que hacer la apertura, y ahora, mediante esta funcionalidad, también creemos que los escenarios en los cuales ellos van a tener que editar las compras van a ser los mismos. Siguiendo en otra línea, con el objetivo de, como mencionó Marina, automatizar los ingresos, hay el escenario de la automatización de todos los procesos de cuentas por pagar es uno de los procesos ideales para automatizar. Y dentro de eso, con esa preocupación y con ese objetivo, es que concebimos en el producto el componente DOCAP, totalmente integrado a K2B, el cual actúa como bandeja de entrada para hacer la recepción y el procesamiento de los documentos. Hasta la versión anterior contábamos con la posibilidad de importar a esa bandeja todos los comprobantes de facturación electrónica, también se dio un comprobante manual, también se podía cargar en la bandeja manualmente, y a partir de esta versión incorporamos la carga por archivo, un archivo TXT con muchas facturas, se pueden cargar automáticamente a la bandeja, y también de lectura de código QR. Bien. Estas dos funcionalidades son totalmente extensibles y podemos extenderlas para atender cualquier necesidad que tengan en la organización de ustedes. Por ejemplo, en un proveedor que les mande él mismo, en vez de mandarle las facturas, también les puede mandar la lista de facturas y demás. Creo que a veces que en Uruguay hoy en día con facturación electrónica esta funcionalidad capaz que no es tan relevante, pero puede haber algún escenario de estos que con esta evolución de DOCAP lo estemos cubriendo. Como les comentaba, todo lo que es automatización de ingresos es una línea constante que empezamos a transitar, y la idea es darle fuerza a este componente y potenciarlo y mejorarlo lo más posible. Después también ya habíamos desembarcado en Bolivia, ahora tenemos nuevos clientes en Bolivia, y esto hizo que consolidáramos la solución K2B para Bolivia, incorporando todo lo que es extensiones para lo que es el marco regulatorio de impuestos, de forma de presentar, por ejemplo, acá en Uruguay se presentan los betas, en Bolivia es otro tipo de archivo, es el libro de IVA, y en DOCAP, por ejemplo, se hizo la lectura del archivo que se puede bajar de lo que es la DGI de Bolivia, para que el Banco Sol cargue esa información en K2B automáticamente.
Dentro de la línea de internacionalización, que estamos, no solo, creo que Rafa lo mencionó, no solo estamos pensando en el mercado latinoamericano de habla hispana, sino también nos estamos preparando para lo que es el mercado internacional más allá de Latinoamérica. Entonces, cualquier producto hoy en día que esté pensando en ser global, tiene que poder tener la posibilidad de poder manejar varios sistemas. Lo que hicimos ahora fue diseñar y crear el mecanismo para que K2B pueda verse en cualquier idioma. Hoy en día lo tenemos en inglés, pero potencialmente puede estar en cualquier idioma. Así luce K2B en inglés para un usuario de habla inglesa. Esto es configurable por usuario, por lo cual, si en la organización de alguno de ustedes tienen algún usuario que no hable español, se lo pueden configurar para que pueda ver las pantallas en inglés, en esta versión. ¿Bien? También no solo nos preocupamos por los usuarios de compra, de cuentas por pagar y demás, sino también tenemos presente a los usuarios configuradores, los usuarios de las mesas de ayuda, que son los responsables de la gestión de los usuarios. En esta sección voy a decir usuario muchas veces, así que hacen la gestión de los usuarios K2B dentro de K2B. ¿Bien? Entonces, en versiones anteriores, lo que vemos, hoy en día hay una rotación muy importante en lo que es todo el mercado laboral, las personas cambian de empresa muy seguido, por lo cual muchas veces se da que, no sé, realmente cuántas veces por semana dan de alta a los usuarios ustedes o demás. A ver, ahí tenemos algunos, ¿no? Cuántas veces dan de alta a los usuarios, pero con esta funcionalidad que la habíamos incorporado en las de la FARO, creemos que pudimos resolver esa situación de nuevos usuarios en K2B. Esto es, copiando un usuario existente, ahí se selecciona qué elementos se va a copiar del usuario, ya sea centros operativos, transacciones y demás. También tenemos la posibilidad de hacer una carga masiva del usuario por planilla, bien, cuando en realidad entran muchos de golpe, se puede, o en los inicios de una implantación, ¿no? También de nuevo, usando un usuario de referencia, se selecciona qué es lo que se quiere copiar. Como mencionaba, esto lo incorporamos no solo, está en la 10 y en algunas versiones anteriores de la FARO, pero teníamos a nuestros usuarios de mesa de ayuda y configuradores muy contentos con esa funcionalidad y recibimos una sugerencia en la cual no solo esta realidad se le daba para nuevos usuarios, sino que en un escenario en donde la rotación de personas dentro de la organización se daba frecuentemente, por lo cual esta copia de configuración lo querían no solo para un usuario nuevo, sino un usuario existente. Por lo cual, atendiendo y escuchando a nuestra usuaria, esperemos que quede así de contenta después de con la funcionalidad, lo que hicimos fue importar configuración desde otro usuario. Con lo mismo, se puede importar solo los roles de RAM, los centros operativos, los tipos de transacción, en fin, lo que se necesite. Y una vez que el usuario configurador realiza, en este caso, por ejemplo, estamos en el usuario Sebastián Martínez, que se va a importar la configuración de otro usuario, y ahí se pide que el usuario va a ser tomado como referencia, se importa, y el proceso, cuando uno asigna todas las transacciones, las categorías de usuario y demás, se corren las restricciones de los ítems y queda totalmente pronto para ser usado. En este caso, Sebastián, se le avisa a Sebastián que ya puede entrar. Siguiendo, perdón, vengo así, pero hay mucha cosa para mostrarles, es un salpicón, pero la idea era mostrarle que cada uno, dentro de lo posible, se pueda llevar algo de lo nuevo de la 10. También incorporamos en esta versión la posibilidad de manejar sucursales de clientes y proveedores. Hay veces que las relaciones comerciales se dan en distintos niveles de lo que es una organización. Y, por ejemplo, podemos llevar saldos por cliente, saldos para todo el cliente o para las sucursales del cliente, lo mismo para los proveedores. Incorporamos más alertas, en este caso, en la actualización del catálogo de CISEC. Por ejemplo, si por alguna razón se corrió la actualización del catálogo y no anduvo correctamente, se alerta a quien se configure dentro del catálogo que debe ser alertado. Y la otra alerta es cuando ocurren más de 30 días que no se actualiza el catálogo, ya que la forma de actualizarlo va por otro camino. También seguimos incorporando lo que son actualizaciones por monto en todas las transacciones de negocio de K2B, mejoras en las cargas por planilla con el objetivo de permitir más eficiencia en la información.
bueno, no sé si estoy muy rápido, pero esto era lo que tenía de funcionalidades destacadas, y no solo tenemos funcionalidades de ese estilo, sino que la otra línea de trabajo que siempre seguimos es poder realizar el análisis de información que existe en K2B de la manera más eficiente posible. Ya que sabemos que en K2B hoy en día hay información muy valiosa para nuestros usuarios, y la misma ustedes desean obtenerla de alguna manera. Dentro de lo que es el análisis de información, podemos categorizar las distintas necesidades o las distintas formas que hoy se pueden obtenerla. Tenemos lo que son los informes y consultas estándar, que están en la sección informes de K2B, donde esos informes fueron desarrollados por nosotros, intentando abarcar todas las necesidades posibles, pero siempre sabemos que cuando uno está analizando la información, muchas veces ya la forma de analizarla, cómo cortar la información, hacer totales por algo, siempre ya cada usuario tiene su forma de hacerlo o la forma de presentarse. Entonces tenemos lo que es informes personalizados por usuario con nueva versión, que ahora se lo voy a pasar a mostrar. Y también la otra categorización es lo que es relacionado a Analytics, todo lo que son tableros y demás. En lo que es informes y consultas estándar, también hicimos mejoras en lo que es el flujo efectivo, donde ahora se pueden categorizar los egresos para que no quede tan poblado. Y también en las salidas a planilla agregamos mucha más información de la que estábamos exportando. Bueno, como les comentaba, en realidad nuestro objetivo es ofrecerles todas las consultas ya desarrolladas que ustedes puedan necesitar, pero sabemos que eso no sucede porque la realidad es muy dinámica, las necesidades también de cada organización pueden diferir en cuanto a una en cuanto a la otra. Entonces, el objetivo de esta funcionalidad es poderle dar las herramientas al usuario para que pueda definir sus propias consultas en K2B. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo. Y en general, muchas veces lo que pasa es que esas consultas que quiere diseñar el usuario están basadas en un mismo conjunto de datos. ¿A qué me refiero con conjunto de datos? Por ejemplo, pensemos en la ejecución presupuestal entre fechas. Por ejemplo, entonces ese conjunto de datos son los movimientos presupuestales que se incluyen en esa ejecución presupuestal. Entonces, hay veces que la forma de los totales que muestra K2B no son los necesarios para esta organización, u otras necesidades. O los filtros que se muestran no son los necesarios. Y por otro lado también tenemos que la presentación de esa información, hay usuarios que prefieren planillas, hay usuarios que prefieren gráficas, y después hay veces que la organización tiene que presentar esa información en un formato específico, con una estética y las columnas en un orden determinado. ¿Bien? Entonces, desde K2B, la idea es ofrecer una herramienta, como les mencionaba, al usuario para que él pueda diseñar sus consultas, y esta herramienta no es más ni menos que el propio Excel, con toda la potencia que eso trae, con toda la potencia que tiene el Excel. Entonces, ¿cómo funciona esto? El usuario define una plantilla en donde él define sus consultas con sus formas de analizar la información, sus formas de presentarla y demás. Esa plantilla es subida a K2B y en el momento de emitir el informe, en este caso parémonos en la ejecución presupuestal entre un banco de fechas, K2B usa esa plantilla, la puebla con la información actualizada de la consulta que se está emitiendo y le devuelve al usuario su reporte que había diseñado y con los datos actualizados. ¿Bien? Entonces ahora, para poder hacer eso, tenemos una nueva sección en donde podemos configurar estos informes, y el paso cero de todo este proceso de poder tener el informe tal cual el usuario lo quiere es crear esa plantilla. En base a un formato que se puede bajar de K2B, el usuario juega o diseña su plantilla acorde a las necesidades, y lo que hace es subirla a K2B. Entonces, en el momento que va a emitir el informe, lo primero que se le pregunta es qué plantilla va a utilizar para emitir el informe. En este caso es la ejecución presupuestal, por lo cual también están los datos de la propia consulta, sobre qué planes se va a consultar, puede ser más de uno, y las fechas entre las cuales se va
las fechas entre las cuales se va a emitir el reporte. Entonces, K2B lo que hace es bajar el Excel poblado con la información que el usuario ya tenía y automáticamente se abre en la última hoja que el usuario considera más relevante. En este caso, por ejemplo, es en la ejecución. Y esto lo que hace es que a un clic de distancia tenemos toda la potencia de Excel para poder hacer el análisis de información con la información de K2B. Muchas veces lo que sucedía es que los usuarios sacaban la información de K2B, hacían todas las pivot y demás, y eso quedaba congelado, porque después tenían que actualizarla con nueva información. Entonces lo que hicimos ahora es atender esa problemática de poder que cada usuario pueda diseñarse sus propias consultas y de esta manera poderlas tener siempre actualizadas, ¿bien? En este caso, el ejemplo, esto es a modo de ejemplo nomás, cada uno de ustedes se puede ocurrir, hoy en día creo que tienen esa necesidad, se les puede ocurrir nuevas, o sea, bien Excel, se pueden hacer pivots, se pueden hacer gráficas, se puede hacer lo que sea. En este caso era una empresa que planificaba mensual, entonces no solo tenemos la ejecución anual, sino la ejecución mensual. También Excel uno puede subir imágenes, con lo cual le puede dar los aspectos estéticos necesarios que requiera, y también si en ese caso de presentar información a un organismo y demás, es hacer la plantilla con ese reporte, y lo que hace K2B es poblar. Siempre tenemos una hoja de datos ahí, que es donde K2B, es donde K2B vuelca la información, y a partir de esa hoja de datos es que alimenta las demás consultas. Creemos que esta funcionalidad es de mucha utilidad para todos ustedes, ya que les da el poder al usuario de poder definir sus propias consultas sin ninguna necesidad de desarrollo ni de asistencia por un desarrollador o demás. ¿Bien? Esta funcionalidad hoy en la versión 10 la incorporamos en consultas de presupuesto, también la tenemos para lo que son los detalles de asiento, por lo cual ahí se pueden hacer consultas muy interesantes sobre la contabilidad de la empresa, y también tenemos en contratos y en los detalles de los contratos. En estos últimos, lo que hacemos también, aparte en esa exportación de datos, lo que hacemos es, aparte de exportar los datos propios de cada uno del contrato, también se agregan los que están definidos en los formularios de extensión de K2B, los que quizá algunos de ustedes ya conocen como AVES, están todos en la salida por planilla, por lo cual creo que las posibilidades que hoy en día vamos a tener con esta funcionalidad son, no quiero decir infinitas, pero cerca. También este año se trabajó en Analytics, se trabajó en monitores, pensando en la administración central, donde tenemos análisis específicos con posibilidades de drill down. En este caso es la ejecución dada por un grupo de partidas, y eso en cada una de esas categorías. Y también hay comparativas entre 2 años. También estos monitores se han hecho estándar para lo que es la administración central, que están en lo que es el producto Analytics. Y como mencionaba Marina, hay veces que las necesidades de la organización la organización ya tiene capacidades para poder hacer sus propias consultas, ya sea porque tiene la herramienta y tiene las personas capacitadas, entonces lo que quiere hacer es obtener la información de K2B, y ahí nació el producto Core, en donde tenemos las áreas al día, tenemos contabilidad, presupuesto y compras. Y ahora los dejo con Martín, que les va a comentar un poco de qué es lo que estuvimos haciendo. Hola. Muchas gracias. Bueno, yo un poco lo que les iba a contar es cómo estamos trabajando hacia el futuro y cuáles son los principales lineamientos en los cuales estamos pensando. Quería empezar con esta persona que quién sabe quién es. Natalia sabe, Sergio sabe también. Es Darwin el de la evolución. Bien. Y lo vemos ahí con un montón de aves que son los denominados pinzones de Darwin. Estos pinzones provienen de las Islas Galápagos y tienen la particularidad que cada uno de estas aves es una especie diferente que vive en una isla diferente dentro del archipiélago de las Galápagos.
La particularidad que tienen es que todas estas especies provienen de un único ancestro común. Eso se pudo demostrar, Darwin lo sospechó en su momento y también después se pudo demostrar a futuro que tienen un único ancestro en común. Lo que pasó fue cuando los ancestros llegaron a cada una de esas islas, se encontraron en entornos completamente diferentes, en donde debieron adaptarse de forma extremadamente rápida, lo que se conoce como la evolución rápida. Se encontraron con distintas fuentes de alimentación. En algunas islas había gran cantidad de semillas, en otras insectos, en otras tenían, por ejemplo, la fuente de alimentación de los cactus. Esta analogía me gustó para presentarles cómo nosotros trabajamos a futuro, cómo pensamos el futuro de Despegados.be, ya que tenemos la responsabilidad de brindarle las herramientas a sus organizaciones para que puedan evolucionar y adaptarse de forma lo más rápida posible a sus entornos, que muchas veces son completamente diferentes unos de otros. Cuando pensamos en las herramientas que queremos brindarles para esa evolución, no debemos dejar de lado, o quizás debemos empezar con lo que es la experiencia de usuario. Ya venimos hablando bastante de lo que es la flexibilidad y la eficiencia en el uso, y además yo quería también añadir un concepto de los 10 conceptos que presenta de usabilidad Jacob Nielsen, que es el concepto de reconocer antes que recordar. Para nosotros es mucho más fácil poder reconocer un patrón. Nuestro cerebro funciona de mejor manera reconociendo una imagen, un objeto, antes que recordar cómo realizar tal o cual acción. Entonces, en base a estos dos conceptos, les voy a mostrar un par de ejemplos en los que estamos trabajando. Imagínense que soy un usuario donde tengo el documento de compra y quiero obtener cuáles son los documentos de compra con un importe, con un total mayor a 10.500 pesos. Actualmente tenemos algunos filtros que ya los estuvimos viendo recién, bien, pero además estamos pensando trabajando en la posibilidad de tener filtros por columna. En este caso tenemos un filtro a nivel del total, donde voy a poder filtrar por los documentos de compra mayores a 10.500 pesos. A su vez, dentro de mi tarea, imaginemos que la cuenta comercial en sí no me aporta demasiado valor, y a su vez me gustaría que el proveedor sea la primera columna que veo dentro de la consulta. Bien, esto también lo vamos a poder hacer configurando, yendo a la configuración, voy a quitar la columna de cuenta comercial y a su vez puedo mover la columna de proveedores hacia donde yo quiero. En este caso estamos mostrando claramente una aplicación de lo que es la flexibilidad. A partir de una consulta estándar, yo puedo adaptar la visión para poder obtener los datos de la forma y de la manera que yo quería. Pero a su vez, esta tarea yo la voy a querer realizar seguramente en el futuro. Esta consulta no la voy a realizar nunca vez. Estamos trabajando también en la posibilidad de guardar estas configuraciones para poder utilizarlas en el futuro. Aquí voy, pongo un nombre a la consulta de documentos mayores a 2.500 pesos, muy creativo, y guardo el nombre de la consulta. Bien, ahí me queda almacenada, ¿para qué? Para yo poder venir el día de mañana, en el futuro, y poder obtener esta visión de los datos tal cual me servían, de una forma bastante eficiente, sin tener que volver a configurar todo. Ahí vemos que ya seleccioné la vista, tengo el orden de las columnas como quería, los filtros aplicados y demás. Este es un ejemplo de lo que sería el trabajo que estamos pensando en cuanto a flexibilidad y eficiencia de uso. Por otro lado, les hablaba de lo que era que reconocer es mucho más fácil para nosotros que recordar. Un caso canónico es reconocer a una persona, reconocer la imagen, antes de estar leyendo una grilla, nombre y apellido de todos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no mejorar esta visualización de grilla añadiendo la posibilidad de tener tarjetas también por las imágenes, por las fotos de cada una de las personas? Bien, resulta bastante más fácil poder encontrar a la persona que estamos buscando y a su vez sin perder toda la potencia de notar los filtros, en este caso busqué a Natalia y bien. Este es otro de los lineamientos que estamos trabajando en cuanto a la experiencia de usuario. No solo trabajamos en cuanto a experiencia de usuario, como tenemos que estar atentos siempre a lo que es el avance de la tecnología, ver de todos esos avances qué cosas realmente nos puede servir, qué cosas podemos traer y que nos aporten valor a nuestro trabajo. Hoy Rafa hablaba un poco
poco lo que era la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en sí no es un concepto nuevo, es algo que ya tiene unas cuantas décadas, pero últimamente ha tomado un valor bastante importante, sobre todo creo que es por el aumento, gran aumento en la capacidad de cómputo que tienen los sistemas hoy. Imaginemos, podemos ver el celular que todos tenemos en el bolsillo, la capacidad que tiene quizás hace 20 o 30 años, eso era inimaginable de pensar. Esa es, creo que, la principal razón de por qué la inteligencia artificial hoy ha tomado el valor que ha tomado, pero en realidad no es una disciplina fácil de definir, porque no hay una definición única. Yo no quería tampoco ponerme a hacer una definición técnica, sino de ir a casos concretos, de ver qué es lo que podemos llegar a hacer con la inteligencia artificial. Por un lado tenemos el análisis predictivo. Imagínense una institución bancaria que puede crear un modelo predictivo que le va a permitir crear justamente un modelo que, para predecir el nivel de riesgo a la hora de otorgar o no un préstamo para un cliente. Es un caso claro mediante el cual un modelo de inteligencia artificial podría a una institución bancaria ayudarlo. Por otro lado, la automatización del proceso. Siempre estamos pensando en trabajar automatizando todo lo que sea automatizable. Bien, por ejemplo, se podría automatizar gran parte de lo que son las autorizaciones, que muchas veces son tareas repetitivas en base a alguna regla de negocio. También quizás las solicitudes del insumo, poder, dependiendo del nivel de stock y algunas otras reglas también, mediante aprendizaje automático, poder aprender esas reglas y generar las solicitudes en el momento que sea correspondiente. El procesamiento del lenguaje natural, lo que se basa el procesamiento es en entender el lenguaje tal cual lo hablamos y lo escribimos. Un ejemplo claro, seguramente se hayan enfrentado a un chatbot o a los asistentes personales como Siri o Alexa, a los cuales podemos hablar y dar indicaciones en nuestro lenguaje tal cual lo hablamos, nos entiende, nos comprende y toma las acciones correspondientes en base a eso. De eso se trata el procesamiento del lenguaje natural. Y por último tenemos el reconocimiento de imágenes. Acá lo que se basa es, en base a una imagen, obtener patrones, reconocer determinados elementos que puedan ser de interés. Por ejemplo, tomar la foto de un recibo de una factura y que automáticamente se me obtenga cuál es el proveedor, producto, fechas, totales y demás. En este último ejemplo, me voy a basar un poquito más. Aquí estoy en la bandeja de DocApp, que hoy ya vimos que teníamos varios tipos de ingresos. Estamos trabajando en añadir un tipo de ingreso más, que es el añadir a partir de imágenes, utilizando el reconocimiento de la inteligencia artificial. Aquí estoy cargando una factura. Cargo la factura, es un nuevo tipo de ingreso para DocApp. Y en la siguiente pantalla lo que veo es, por un lado, tengo el documento, la imagen de la factura, y a su vez todos los valores precargados. Esta forma esto se realizó de forma totalmente automática, me identificó cuál es el proveedor, la fecha, los totales, el producto, y de esta forma evitó que una persona tenga que ir a registrar de forma manual. Ese es el primer caso, donde podemos tener un facilitador de lo que serían los ingresos. Podemos ir un paso más allá. Si tenemos alguna forma digital en la cual obtenemos estos documentos, por ejemplo, me llegan todas las facturas PDF por mail o algo que sabemos que en realidad es que eso es así, podemos automatizar totalmente el ingreso de estos documentos en cada uno. Un tercer ejemplo sería también poder utilizar el reconocimiento de imágenes desde una aplicación de viáticos. Poder registrar un viático sacando una foto y evitando así registrar el comprobante de forma manual. Por último, contarles también cuáles son los principales lineamientos que estamos trabajando en K2B con la aplicación móvil. Hoy en día es una necesidad ya tener la aplicación móvil, y estamos básicamente centrados en 3 lineamientos. Por un lado, la aplicación de ventas, en donde tenemos toda la gestión de lo que son pedidos de ventas y clientes. Estamos trabajando también en las autorizaciones. El rol del autorizador es un rol bien particular, en la cual existe la necesidad real de poder autorizar desde cualquier lugar, en cualquier momento, y por eso estamos trabajando en la aplicación para esto. Y por último, también, que recién mencionaba, en una aplicación de viáticos,
para poder hacer esas registraciones de todos los viáticos y comprobantes de forma lo más ágil y flexible posible. Bueno, hasta aquí era lo que teníamos para mostrarles. Los invitamos a ver. Todos los que vieron hoy y les estuvieron mostrando en estos minutos, y los invitamos a servirse algo, 10 minutos, y viene Dominique, así que los va a estar llamando seguramente muy enérgicamente. Gracias.